Buenos días, el presidente de la Barra Sonorense. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Luis Alberto. Gusto saludarte. Igualmente, Antonio Ruiz García, también abogado. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buen día, Héctor. ¿Cuáles son las recomendaciones en esta emergencia sanitaria? ¿Puede faltar los trabajadores a las empresas? ¿Cuál es la recomendación? Héctor, empezamos. Y les pido ser breves, por favor. Tenemos 15 minutos. Yo creo que podemos, instruir muy bien de 15 a 20 minutos al auditorio. Pues después voy con las cámaras. Héctor. Luis Alberto, Antonio es el experto en materia laboral. Que él conteste primero, por favor. Antonio, adelante. Bien, pues ya me pasó la bola el presidente. Oye, mira, efectivamente ahí en la situación que estamos viviendo en estos momentos, existe en la Ley Federal del Trabajo un fundamento que bienvenido fue a partir de la reforma de diciembre de 2012. Anteriormente no existía la causa de suspensión en la relación de trabajo por alguna declaratoria de sanitaria, por contingencia sanitaria. Entonces, actualmente sí tenemos en la ley prevista esa situación, y en esa situación se regula que cuando haya una declaratoria de autoridad competente, en este caso la autoridad sanitaria, así lo dice la ley, donde esa declaratoria lleve implícito la suspensión de labores, entonces en ese caso debe acatarse en los términos que se haya emitido. Es decir, la suspensión de labores implica o significa que los trabajadores no tienen obligación de prestar el servicio y el patrón no tiene la obligación de pagar el salario. Pero lo novedoso en esta causal es que esa adición que hubo en el 2012 señala que cuando se suspende la relación por este motivo, el patrón debe pagar el equivalente a un salario mínimo general diario por el tiempo que perdure la suspensión. En este caso, la ley limita a 30 días máximo ese evento. Entonces, si la declaratoria, reitero, establece claramente que deben suspenderse labores, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Las partes, trabajadores o sindicatos y patrones deben someterse a ese ordenamiento. Habría que precisar aquí que se habla en la ley de suspensión de relaciones individuales y suspensión de relaciones colectivas. En el caso de individuales, se refiere a donde no existe sindicato y los trabajadores convienen o tratan con el patrón esta situación. Donde haya sindicato, será la organización gremial quien acuerde con el patrón sobre esa suspensión. Cuando hay sindicato. Cuando hay sindicato. Entonces, en el caso concreto, la declaratoria, al menos el resumen donde se hace el comunicado de la contingencia sanitaria, vemos que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, de manera muy precisa, señala aspectos concretos. Dice suspensión de clases en todos los niveles, suspensión de actividades en centros recreativos, casinos, bares, restaurantes, suspensión de eventos religiosos en los templos, una recomendación de no asistir a las playas, etcétera. Y hay otro aspecto donde refiere que donde haya eventos donde se concentren 10 o más personas, pues recomienda que no se realicen. Yo creo que de ahí se puede derivar que en una fuente de empleo donde sean más de 10 trabajadores, hay los elementos para establecer que debe suspenderse las relaciones laborales por el tiempo de la contingencia. Hablando entonces, a ver, para los trabajadores en todas las empresas en esta emergencia sanitaria, no tienen obligación de asistir a los trabajos, ¿ok? No tendrían obligación de asistir, exactamente. 1. 2. El patrón no tiene obligación de pagar tampoco. De pagar el salario convenido,
salvo el equivalente a un mínimo general diario. Para allá iba, el salario convenido, es decir, lo único que tiene o lo que está obligado a pagar es un salario mínimo, es decir, el mínimo del día. ¿Cuánto? 123 pesos. Diario. Diario, es correcto. Son pero en caso de tener sindicato o el sindicato lo puede, vaya, en este caso, defender o gestionar. Ya sería materia de acuerdos, ¿verdad?, entre sindicato y patrón, si convienen un pago superior. Por ejemplo, si un trabajador gana 300 o 400 pesos diarios y suspenden sus actividades, pues el patrón está obligado a pagarle el mínimo general, que son 123. 123 pesos diarios. Así. Bien, ¿durante cuánto tiempo? 30 días limita la ley, es un máximo de 30 días. Puede ser menos, más, no, es el máximo. No se puede, entonces, y si por ejemplo eso se extiende, porque están diciendo que hasta 12 semanas se puede extender, un mes, Trump ahí hablaba que hasta agosto se iban a salir de esta situación a nivel de Estados Unidos. López-Gatell decía que 12 semanas pudiera ayudar este periodo. Especialistas dicen que en un mes, 2 semanas, digo, ¿cómo ese criterio aplicarlo en la empresa? Yo creo, si llegara al límite de los 30 días que establece la ley, y esto continuara la contingencia, ya sería materia de acuerdos, ¿verdad? De acuerdos entre autoridades, empresarios y trabajadores y sindicatos. Héctor, ¿cómo ves? Sí, nada más habría que hacer una precisión que únicamente, como no hay una declaratoria general de emergencia, las empresas que el gobierno está determinando que prestan servicios privados, que deben suspender actividades, ya estarían en el supuesto de que deben de pagarles el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no es un problema generalizado. Por ejemplo, los empleados de los casinos ya se determinó que deben suspenderse. Entonces, ahí ya estaríamos en el supuesto de que está obligado el patrón a pagar el salario mínimo aunque no haya labores. Por otra parte, este problema se presenta únicamente en tratándose de empresas particulares, porque en tratándose de servidores públicos que laboran para los municipios o para el gobierno del estado, este problema no se genera porque realmente le siguen cubriendo el salario íntegro sin ningún descuento. Yo te quería comentar que a partir de ayer se empezó a sentir el cambio de política del gobierno del estado y del municipio, porque decretaron la suspensión de labores de áreas donde acude gente de manera masiva, como son los tribunales, juntas de conciliación, procuraduría. Y me parece muy acertado porque no debe de exponerse la integridad de los empleados ni tampoco de los usuarios del servicio. Sin embargo, fíjate que no está acudiendo esto con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde promedio permanecen entre 100 y 150 personas en estos espacios. Y hay una rotación de abogados, de testigos, etcétera, etcétera, y el gobierno federal en esta parte no está haciendo nada. El secretario Tadei no ha intervenido, porque si todas las instancias jurisdiccionales han tomado esta decisión, inclusive los tribunales de distrito, los juzgados colegiados unitarios, la única instancia que no ha hecho esto son las juntas federales de conciliación y arbitraje. Y esto está obligando a que abogados, a que los propios empleados de las juntas y las personas que tienen que acudir por alguna audiencia rompan con la regla de no salir del domicilio. Entonces, yo hago un llamado muy respetuoso al licenciado Tadei para que intervenga en esta situación y eviten que se siga prestando el servicio
porque son áreas de concurrencia masiva en donde puede generarse el problema. Ujú. Bien. Sí, porque dices, no es uniforme el llamado, y qué es lo que estamos viendo también en los estados. Unos gobiernos tienen unos criterios, el gobierno del estado tiene un criterio y el gobierno federal otro. El criterio del gobierno del estado de Sonora a partir de ayer ha estado excelente, ha estado muy puntual, ha sido muy acertado. Creo yo que para poder cumplir con la primera recomendación de permanecer en tu domicilio, pues no puedes estar acudiendo a un trabajo sí y a otros lugares no. Debe haber una uniformidad a donde nadie debe de ir a estos espacios. Sin embargo, aquí las juntas federales no están cumpliendo con esos lineamientos, porque no los vincula el gobierno del estado de Sonora. Pero yo creo que el secretario Tadei debe hacer las gestiones para que inmediato se uniforme y aquí en Sonora no exista ningún riesgo de que pueda ampliarse la contaminación, la crisis esta, pues. Bien, a ver, me dicen por acá, voy con comentarios a ver si me los pasan, Maribel, por favor, me dicen que o Jimena, a ver si quién me nos puede pasar, por favor, los comentarios. Maestros constructivos, una pregunta, ¿ya se decretó la suspensión laboral? No, creo que en ese aspecto, como comentaba Eliseo Contreras, hay una suspensión específica en ciertos centros de trabajo, ¿no? Pero una suspensión general en todos los centros de trabajo no existe. Yo decía ahorita, se puede interpretar o entender que en uno de los puntos que señala el gobierno del Estado y Secretaría de Salud, se puede entender que va dirigida a todos los lugares donde haya concurrencia mayor de 10 personas, se recomienda evitarlos. Entonces, de ahí deducimos que si en una empresa hay 50 o 200 o más trabajadores, pues derivado de los riesgos de la contingencia, la recomendación es evitar esas aglomeraciones. Y, en conclusión, pues procede la suspensión en los términos que dice la ley. Uh-huh. A ver, pero ahorita es un llamado a no asistir, por ejemplo, es decir, a quedarse en casa, por eso ya se entendería como una emergencia, ¿no? No, yo creo que si las personas, los trabajadores, donde en una empresa no se les ha dicho que oficialmente por parte del patrón que se suspenden labores, yo pienso que se puede considerar como una falta de asistencia. Aún y cuando el trabajador tenga elementos para argumentar que está la situación de emergencia, pero técnicamente, fuera del sentido común o de la lógica, en el legalismo, sería una falta de asistencia. Uh-huh. Ya dependería del patrón si la justifica o si decide pagarle el salario. Por eso es importante, creo yo, que se precise por parte de las autoridades competentes, autoridades laborales, autoridades de salud, gobierno del Estado, que se haga una revaloración de esa situación en todos los centros de trabajo y se defina si se determina la suspensión de manera contundente o si se programan guardias, se pudiera hacer esa otra situación. Porque por lo que veo está laxo, ¿no? O el criterio, Antonio, o laxo en el sentido de que uno los puede, o ambiguo, vaya, uno lo puede, sí, estamos en una ambigüedad, porque ahorita... Es correcto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, sí hay una ambigüedad, por eso yo le hablaba de interpretación, de deducción. Pero ahorita estamos en una emergencia sanitaria. Por ejemplo, yo puse este tuit, igual si me lo apruebas, si no lo borro. Para trabajadores en esta emergencia sanitaria, 1, no tienen obligación de asistir a las empresas. 2, el patrón no tiene obligación de pagar salario completo. 3, la obligación es pagar salario mínimo 123 pesos diarios. ¿Qué opinan? ¿Cómo ves? El punto, Luis Alberto. Antonio, permíteme que me conteste Antonio primero. Okay, Antonio, ¿estás de acuerdo con esto que puse esta interpretación?
Sí, es en ese sentido lo que señala específicamente la ley, ¿no? Lo que en emergencia sanitaria, así. Así es. Entonces está aprobado, bueno, y ahí para que ahorita las respuestas que genere. Así es. Pero la autoridad no ha aclarado, porque dices tú ahorita si alguien falta, obvio, pues, y le dices que no ha aclarado hasta dónde está el alcance. Sí, yo creo que faltaría precisar ese aspecto, ¿no? Para que no haya esta confusión o interpretación, ¿no? Dice Carlos Lucero, ¿por qué las guarderías subrogadas del Seguro Social siguen Antonio prestando el Ruiz. servicio? Perdón, Dice, ¿por qué las guarderías subrogadas del Seguro Social siguen prestando el servicio? Dice Carlos Lucero, pregunta. Perdón, ¿puedo contestar? Sí, Sí, porque las guarderías dependen del Seguro Social y son dependencias de carácter federal, y el gobierno federal no ha entrado en el mismo ritmo del gobierno de Sonora. Mira, Luis, se requiere una declaratoria sanitaria de emergencia. Entonces, mientras que el Estado, mientras que la Federación no decreten la alerta sanitaria, la regla general de pagar el salario mínimo no aplica. Sin embargo, hay casos aquí en Sonora en donde ya se dijo, por ejemplo, casinos no se abren, bares no se abren, lugares de playas no se abren. Bueno, esos casos, aunque no son una declaratoria general, ya le están diciendo, no puedes prestar el servicio. Ahí exactamente aplica lo que dice Tony, debes de pagarle el salario mínimo por 30 días, porque aunque no hay una declaratoria de riesgo sanitario, a esos lugares ya se lo declaraste de manera específica, de manera concreta, de manera particular. Entonces, ahí ya está obligado la empresa a cubrir el salario mínimo. Lo de las guarderías es lo que estamos diciendo, que no hay uniformidad. Aquí hay áreas, hay espacios, hay dependencias que son del gobierno federal, y como el gobierno federal no está en la misma sintonía del gobierno de Sonora, pues entonces los obligan a que presten el servicio. Pero yo creo que aquí debe de prevalecer lo que diga el gobierno del estado de Sonora, y las entidades federativas deben de sujetarse en un plan de coordinación con lo que Sonora está determinando. ¿Por qué? Porque es un problema que se va a generar a nivel local, y el gobierno federal debe de estar coordinado con las entidades federativas. Sí, bueno, No pero por de eso. estar sujetados. Por eso, pero Héctor, pero apeguémonos a lo laboral ahorita. Entiendo, ya me dijiste, estoy de acuerdo que el gobierno federal está creando, no hay una medida homogénea, vaya, porque cada quien está haciendo lo que quiere en los estados incluso. En los estados unos parcialmente pararon, otros no, pero apeguémonos, si me permiten, por favor, a lo laboral. Ya mañana le seguimos. Entonces, para concluir, porque tengo las cámaras, entonces Antonio Ruiz y Héctor, ¿qué en lo laboral, por ejemplo? En lo laboral, recapitulando, para la gente que nos escucha, para los trabajadores, estamos en una emergencia sanitaria, eso dice la ley. El trabajador que no quiere ir a la empresa y diga, yo voy a hacer home office, como se le llama ahora, y me voy a quedar en casa, ¿lo puede hacer? No estamos en una emergencia sanitaria por una simple razón, porque no lo ha decretado, no lo ha establecido mediante una determinación que debe hacer el gobierno, que debe hacer las autoridades sanitarias. Tiene que haber un decreto donde así se diga, entramos en una emergencia sanitaria y estas son las reglas que aplican. Sin embargo, pese a que no hay una emergencia sanitaria, ya hay empresas a las que le están diciendo que no deben de operar, que no deben de funcionar. Bueno, aquí tenemos que irnos de analogía y equiparar ahí la situación y decir, las empresas a las que se les está indicando que no operen, les tienen que pagar a los trabajadores las cantidades que la Ley Federal de Trabajo determina aquí, el salario mínimo. Antonio. ¿Se colgó?
¿colgó Antonio? A ver, bueno, se cortó más bien. A ver, vamos a insistir. Bueno, Héctor, te agradezco mucho. Entonces, exacto, no es general, pero a las que ya están así como casinos, como a las que se les ha dicho, como comentas, ellas ya pueden aplicar este criterio. Se lo deben de los trabajadores tienen todo el derecho de recibir ese salario aunque no estén yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque ya hay una disposición específica de la Secretaría de Salud en donde decir estos espacios los vamos a evitar para controlar el problema. Entonces ya esos trabajadores ya quedan sujetos a ese salario aunque no vayan a laborar. Bien, bien, ya quedan sujetos entonces a ese salario. A ver, el abogado, ¿no? Sí, sigue cortada la comunicación. Me dicen por acá la gente también que me empieza a opinar. ¿Podrían también informar a qué artículos de la Ley Federal del Trabajo hace referencia en cada uno de esos puntos? Claro, en referencia a emergencia sanitaria o contingencia sanitaria. En este momento te voy a enviar por WhatsApp todo un resumen de los artículos para que puedas pasárselo a todas las personas interesadas, a todos los que están escuchando. Bien, a ver, vamos a hacer entonces contacto con Antonio Ruiz. Las empresas que ya estén dentro de esta categoría, pues la cuestión es que a nivel estatal, bueno, pues se supone es una emergencia sanitaria la que estamos viviendo. Entonces ya puede aplicar ese criterio también, Héctor. Entonces, pudiera. Sí, todas las empresas a las cuales les están indicando que no deben abrir, que no deben de prestar el servicio, como las que hemos mencionado, ellos ya están en el supuesto que la Ley Federal del Trabajo prevé de que, pese a que los trabajadores evidentemente no van a presentarse a laborar, que tienen derecho a seguir recibiendo el salario, en este caso, el salario mínimo que se prevé en esta zona. Muy bien. Isaac Zabaleta, el Supuesto cuáles, todos los bares, todos los casinos, todos los lugares de playas que van a estar sin funcionar, todas esas empresas, todos esos negocios están obligados a retribuirle al trabajador el salario mínimo. ¿Y de dónde lo van a sacar el dinero, por ejemplo, dice Carlos Hermosillo, si no, por ejemplo, no hay? Bueno, estamos los lugares que se están mencionando por parte de las dependencias de gobierno son lugares establecidos con ingresos sustantivos muy fuertes. O sea, los casinos no tienen ningún problema para pagar a sus trabajadores. Los bares, cualquier bar te resiste 30 días. Los lugares donde se están estableciendo este tipo de medidas no son de negocios informales, de ingresos difíciles. Ahora, bueno, en donde yo veo un problema realmente del pequeñísimo comerciante del que se dedica a la actividad de comercio informal, que la única forma de evitar que salga a vender su producto, que salga a la calle, pues es que el gobierno lo apoye, lo ayude con el salario para que permanezca en su casa. Y este debe ser un programa Estado, Federación, para llevar para poder establecer la regla básica. No salgas a la calle, permanece en tu domicilio. Bien. Bueno, te agradezco mucho, Héctor. Estamos en contacto. Gracias, Luis. A la orden. Buenos días. A ver, vamos a seguir, por supuesto, consultando y despejando estas dudas. ¿A quién tengo? A ver, por favor.